social y ambiental, o el ecoturismo, con aquellos pequeños proyectos que también están surgiendo, incluso algunos alrededor de las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que depende del sitio donde se encuentren, pueden generar también eh, un impacto muy positivo a aquellos turistas nacionales e internacionales que vienen hacia nuestro país. Y finalmente, para nosotros y para el Ministerio de Ambiente es muy importante que haya un gremio cohesionado y consolidado a través de la hotelería como es Cotelco, que también pueda definir esos estándares y estos ambientes naturales que también corresponde a todos nosotros conservarlos, porque es la motivación que hace que podamos continuar en Colombia considerando al turismo como un reglón demasiado importante dentro del producto nacional y, y así estructurar entre todos esta gran estrategia. En ese sentido, consideramos que tanto el gremio aquí a través de Cotelco como los hoteleros han sido sumamente responsables tanto con el tema ambiental como con el tema social y de responsabilidad, pero vamos y tenemos que avanzar en la siguiente fase, apreciado presidente, que son las metas, y termino con esto, las metas que se ha propuesto el país y que se han expresado a través del presidente Duque. Y esto es lograr una reducción de emisiones en un 51% a 2030 y una carbono neutralidad al año 2050. Y esto el gremio hotelero no puede pasar por alto. Necesitamos también en Colombia hoteles que logren disminuir su huella de carbono y que vayan hacia la carbono neutralidad, porque no solamente se requiere que existan los permisos ambientales lógicos para poder iniciar una actividad o continuarla, y no solamente se requiere la responsabilidad social empresarial ni el desarrollo comunitario, sino se requiere que toda empresa esté vinculado a algún proceso de carbono neutralidad y que puedan avanzar también a las certificaciones que pueda establecer para esta carbono neutralidad, por ejemplo, el ICONTEC, en donde se pueden medir las emisiones y se puede establecer cómo una gran empresa hotelera puede llegar a tener estos altos estándares de carbono neutralidad, que incluso en muchas de las empresas en el mundo, no solamente los estándares empresariales normales como el EBITDA o la responsabilidad social se miden, sino estas empresas se negocian sobre la base de la carbono neutralidad. Y lógicamente establecer procesos donde las empresas también ayuden al desarrollo de cero deforestación y en general a lograr un ambiente mejor para todos los habitantes. En este sentido, para terminar, celebro este gran encuentro, José, que usted ha organizado a través de Cotelco, y mi invitación es a que también continúe de acuerdo a como usted lo determine el doctor Rodrigo Suárez, para mirar cómo a través de la ANLA se establecen unos mecanismos y certificaciones e incentivos que pueden utilizar en este momento todo el gremio hotelero en beneficio económico del gremio y lógicamente el beneficio del medio ambiente para todo el país. Y muchísimas gracias a usted, presidente José, a usted, Rodrigo, por su presencia y a todos los asistentes. Muchísimas gracias, señor viceministro. Le agradecemos mucho su intervención. Yo acá tengo varios elementos que usted a bien nos compartió. Quiero quizás hacer énfasis en la última parte, en donde usted precisamente ha destacado la posibilidad, digamos, la oportunidad que tenemos como país de trabajar juntos, sector público, sector privado, en este caso a través de un gremio que durante más de 68 años ha venido trabajando por el turismo del país. Y en esta oportunidad, ese mensaje de un gremio comprometido, de un gremio trabajando
no solamente una política ambiental, que incluso lo vemos reflejado en la adopción de varias de las normas técnicas sectoriales, en este caso de la NTS 002 de sostenibilidad, que es muy importante para nosotros y que ahorita pasa además a ser una norma técnica colombiana, en donde hay toda una discusión desde donde la hotelería está participando, desde donde la hotelería quiere acompañar, y compartirle también que no solamente las metas que usted ha compartido, también muy ambiciosas y muy importantes en ese plan que el gobierno del presidente Duque ha venido trazando, ahí hay que reconocer algo muy importante también, viceministro. Esta es una discusión que seguirá desarrollándose. Nosotros lo hemos visto además en la agenda del próximo gobierno como un tema también de mucha relevancia, de mucha importancia. Así es que esta discusión realmente que hoy ustedes nos permiten abrir, generar, va a ser muy importante para nosotros, de tal manera que podamos construir con base en la política que ya está en marcha, con base en la política que ustedes han implementado, que usted bien lo decía, asociada a unos beneficios además económicos, a unos incentivos tributarios, con una política que ustedes vienen ejecutando, que por supuesto puede ser para nosotros un punto de partida muy importante para estimular en aquellos prestadores de servicio de alojamiento de hospedaje que todavía no han migrado precisamente por los costos que ello pueda significar, por la evaluación que van a hacer ellos a nivel empresarial de cómo pasar y migrar a estos modelos que son cada vez más relevantes, como usted lo decía, en términos de prestación de un servicio cada vez más sostenible, cada vez más responsable, pero además en un trabajo de economía circular, en donde ya esto viene pasando en muchas de las regiones del país. Yo de verdad quiero agradecerle por ese mensaje, por esa invitación que nos hace, por el reconocimiento además que nos hace. Queremos estar allí trabajando en estos temas, como usted bien lo sabe, bien se lo pudimos compartir en días anteriores. Y por supuesto, también, obviamente, significar en este espacio el cómo esta política que ustedes han trazado se conecta con ya herramientas muy prácticas que desde nosotros, que desde el gremio, lo único que queremos es precisamente que llegue a más prestadores de servicios de alojamiento de hospedaje, que más de estos prestadores que están en el país puedan conocer de estas herramientas que son muy valiosas. Y por ello es muy importante hoy la presencia del doctor Rodrigo Suárez, el director de la ANLA, quien de alguna manera ha venido abanderando estas discusiones y ha venido compartiendo a nivel regional también cuál es esa política y cómo desde la ANLA se pueden acompañar estos pasos para que cada vez más tengamos actores jugados con todo este compromiso de la sostenibilidad como lo debe ser. En ese sentido, yo quisiera darle paso al doctor Rodrigo Suárez, quien nos acompaña hoy aquí en Cotelco, en Bogotá. Le agradecemos mucho también su participación y bueno, le damos ya paso a usted, director Rodrigo, por favor. Presidente, buenas tardes. Un saludo especial, un agradecimiento a usted, a Cotelco también y obviamente al viceministro Cruz, que nos ha dado como este espacio, también para que podamos hablar un poquito. Creo que tengo una situación del video. Un segundito mientras la arreglamos y ya estamos nuevamente con ustedes. Sí, y si me ayudas ponemos la presentación y listo. Vamos esto acá. Bueno, hicimos aquí un cambio de cámara, pero bueno, mi nombre no es José Andrés, es Rodrigo Suárez Castaño, director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Un gusto estar aquí con ustedes. Me acompaña también Carlos Rodríguez, subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Tenemos una presentación en donde vamos a tocar 3 temas, según lo acaban ustedes de manifestar. Una sobre lo que son los proyectos turísticos especiales, qué se entiende por ellos y pues, la relevancia que tienen a la luz de lo que se está buscando. 2, digamos, cuáles son los instrumentos que hemos creado para poder hacer esas solicitudes de lo que se llaman esos planes de manejo ambiental. Y 3, aterrizar muchísimo lo que estábamos hablando de los beneficios tributarios que tienen que ver con las solicitudes relacionadas para acceder a esos temas. La siguiente diapositiva, por favor, está como el tema del contenido y en la siguiente diapositiva ya empezamos a ver un poco la normatividad
y el proceso general para la obtención, digamos, de esas situaciones. Siguiente, por favor. Aquí es muy importante, presidente, como que podamos mirar los colores. Ahí lo que queremos demostrar es de quién depende cada uno de los colores. Lo que está en verde hace parte, digamos, de ese proyecto turístico especial que quiere hacer esa solicitud de ese plan de manejo ambiental, en donde inicia, digamos, ellos identificando esa iniciativa, radicándosela al Viceministerio de Turismo para que ese Viceministerio de Turismo sea el que evalúe y pueda decir que sí, que definitivamente cumple con esas características de ese proyecto turístico especial. Y posteriormente debe elaborar un documento de soporte técnico para posteriormente radicar nuevamente ante el Viceministerio de Turismo. Ya al final, ya se radica cuando tiene esa viabilidad por parte del Viceministerio de Turismo ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ese plan de manejo ambiental. Nosotros, digamos, y como lo mencionaba el viceministro Francisco Cruz del Ministerio de Ambiente, pues se elaboraron como unos términos de referencia para identificar cuáles eran los contenidos de esos estudios ambientales y cómo era ese procedimiento que está en la siguiente diapositiva. Entonces, allí es importante tener en cuenta que cuando el usuario identifica como resultado ese documento de soporte que veíamos en la anterior diapositiva, si requiere o no el uso y aprovechamiento de recursos naturales. Y fíjese que el viceministro de Cruz nos decía la importancia, digamos, del tema de recurso hídrico, la importancia, digamos, de la cantidad de personas que puedan llegar a una determinada región, entre otros aspectos, y eso será parte fundamental de lo que se espera que el documento de soporte, ese documento técnico, llegue a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para poder, digamos, viabilizar estos planes de manejo ambiental. Nosotros hemos venido generando, digamos, diferentes instrumentos y documentos que permitan, digamos, nosotros hacer una adecuada evaluación y, digamos, ahí es donde empieza uno a ver los puntos 2, 3 y 4. A partir de ese documento de soporte, de esas solicitudes de esos permisos de uso y aprovechamiento, nosotros recibimos esa información, otorgamos en términos generales ese plan de manejo ambiental. A la fecha no hemos recibido ninguno, señor presidente, y creo que eso es como parte de lo que queremos hacer con este primer COTOX para efectos de poder acercar, digamos, a esos usuarios y poder demostrarles que tenemos la información con la intención de acompañarlos cada vez más. Y ahí en el punto 3 dice obligaciones mínimas. Eso es un proceso que hemos venido liderando al interior de la entidad para poderles darle como transparencia, claridad, oportunidad y eficiencia a este proceso y que esos diferentes usuarios sepan de qué se está tratando y ya finalmente continuar con el seguimiento. En la siguiente diapositiva estamos mostrando en términos generales lo que es el alcance, la estructura de esos términos de referencia que, como mencionábamos ahorita, fueron elaborados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en donde identifica, digamos, los temas iniciales del resumen ejecutivo, como esas instrucciones generales, la síntesis del proyecto, los alcances y las limitaciones, lo que tiene que ver con la metodología y son esos métodos, técnicas y procedimientos empleados para la elaboración de esos planes de manejo, entre otros. Esto tiene, digamos, toda una lógica de lo que es la jerarquía de la mitigación, desde el prevenir, el mitigar, el corregir y el compensar. Y nosotros somos conscientes de que esto parece un trabajo complejo, es un trabajo que requiere tiempo y por eso en la siguiente parte de la diapositiva y de la presentación, siguiente diapositiva, lo que vemos es mostrarles cuáles son esos instrumentos claves para la formulación y presentación de estos planes de manejo ambiental. Es decir, todo lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora son unos instrumentos que están disponibles en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que están para uso de los diferentes usuarios, donde pueden capturar información para construir ese documento de soporte al momento de radicarnos al Ministerio de Turismo y a nosotros, al Viceministerio de Turismo y a nosotros. Eso con el objetivo de facilitar las cosas, de que el tema sea mucho más oportuno, de que la información que nos radiquen pues corresponda con lo que está sucediendo en el territorio. Y por eso, digamos que la lógica, como lo mencionábamos ahorita, para la toma de las decisiones parte del prevenir, minimizar, corregir y compensar. Y es por eso que encuentran ustedes información relacionada con políticas, planes, programas
como tal, temas, digamos, asociadas a la planificación del proyecto, temas que tienen que ver con la evaluación del mismo proyecto para posteriormente tener un seguimiento del proyecto y finalmente hacer una medición del desempeño del proyecto para saber qué tan bien se comporta el proyecto frente a su entorno. Y en el eje central estamos viendo que hay información relacionada con cambio climático, biodiversidad y que están, digamos, aterrizados al contexto territorial, del territorio. Por eso es tan relevante esta información que vamos a empezar a ver en la siguiente diapositiva. En ese sentido, dentro de los instrumentos que hemos generado de manera transversal y muy a la luz de lo que veíamos en la diapositiva anterior, de los términos de referencia, hemos creado una herramienta de jerarquización de impactos. Esa herramienta lo que se busca es que ustedes pueden decir, o bien por una región o bien por una actividad que van a realizar, en este caso los proyectos estratégicos de turismo, y ustedes van a identificar cuáles son los impactos más relevantes que uno entendería están asociados a ese proyecto. Muy de la mano de lo que mencionaba el viceministro Cruz, digamos, en el tema del... Doctor, qué pena, se le cerró el audio. Rodrigo, no hay audio. Rodrigo, no hay audio en este momento. Rodrigo o presidente José, no hay audio en este momento. Por otro lado, encuentran ustedes un tablero de control asociado al tema de compensaciones ambientales, y eso también entendemos que es muy relevante para el sector de turismo porque empiezan a ver dónde pueden usar esta información para definir aspectos como ecoturismo, dónde hay presencia de... ¿Me están diciendo que no se escucha? ¿Ahora sí? Sí. No, ya llegó el sonido. Tranquilo. Me están diciendo... ahora sí se escucha. Súper, muchas gracias. O sea, ¿repito todo o vamos bien? No, faltó. ¿Nos siguen? ¿O desde dónde nos perdimos? ¿Sí? El anterior cuadro. Bien, estábamos hablando de un reporte de variabilidad climática. Este reporte de variabilidad climática, digamos, haciendo un doble clic aquí, parte de la información que genera el IDEAM a nivel nacional, con unas lógicas regionales que van a nivel de proyecto. Entonces, lo que nosotros hacemos es un modelamiento, que hacemos lo que se llama como un downscaling, o es bajar la escala de la información para poder hacerle un pronóstico a los diferentes proyectos sobre los cuales nosotros tenemos competencia. Cuando hablamos del pronóstico, lo que nos empieza a decir es, bueno, ¿qué va a pasar en los 2, 3, 5 y 7 próximos días? De tal manera que tanto la autoridad ambiental como el usuario, pero también como gerente, digamos, de ese proyecto estratégico turístico o de ese hotel, pueda tomar una decisión y decir, uy, en 8 días voy a tener una tormenta tropical o un huracán como el que nos pasó hace un año en San Andrés. Y eso los lleva a tomar una serie de decisiones. También el tablero de control de compensaciones lo consideramos que es relevante y por eso lo traíamos, porque a la luz de lo que estamos viendo empieza a haber una actividad, digamos, turística enmarcada en lo que decía el viceministro Cruz y que tiene que ver como con esa necesidad de hacer, digamos, ese ecoturismo, tratar de ir a esas zonas en donde se presenta avifauna. Ya sabemos que Colombia por varios años consecutivos hoy es uno de los países con mayor observación de aves. Entonces, allí empiezan a haber unas oportunidades y ese tablero que les mencionamos allí brinda, digamos, esa oportunidad para continuar con ese ejercicio y fortalecer, identificar en qué áreas se podría hacer de una mejor manera como tal. Y finalmente, un portal de recepción de información que lo que hace es que permite que la erradicación de los papeles sea mucho más rápido y que sea mucho más eficiente, porque apenas ustedes radican, está disponible para nuestros diferentes
personas que hacen el proceso de evaluación. En la siguiente diapositiva también tenemos a disposición lo que nosotros hemos denominado el Centro de Monitoreo de los Recursos Naturales, en donde generamos, digamos, unos análisis regionales que están a disposición, que son unos documentos técnicos que servirían para construir ese documento de soporte que hablábamos un par de diapositivas atrás. Tenemos unas líneas de acción donde hay monitoreo, entonces hay monitoreo de diferentes recursos: agua, aire, suelo, agua de carácter subterránea, agua superficial. Y eso obviamente sirve para definir si hay, digamos, algunas presiones sobre esos recursos naturales en donde yo voy a desarrollar mi proyecto. Y también permite, digamos, generar una modelación para efectos de ver qué pudiese pasar a la llegada de nuestro proyecto en determinado territorio. Entonces, eso al final lo que nos ayuda es definitivamente a mejorar la toma de las decisiones, a que le podamos nosotros como autoridad en conjunto, digamos aquí ya con la agremiación y con ustedes, cada uno de ustedes, hacer un seguimiento del medio, mejorar el desarrollo de estos procesos y seleccionar, digamos, los mecanismos adecuados. Ya en la siguiente diapositiva, lo que queremos mencionarles es, estamos entendiendo la necesidad, y como lo establecen los términos de referencia, que hay que buscar el entorno socioeconómico de donde voy a desarrollar mi proyecto, y hemos generado una serie de tableros de control que también están a disposición en la página de la entidad, y es para ver, oiga, cómo son las acciones territoriales de la actividad de la ANLA, qué reuniones de consulta previa se están realizando, y también, digamos, cómo es la conflictividad del territorio relacionado con la defensa judicial. Hemos entendido, identificado algunas regiones en donde hay una serie de demandas que pueden estar asociadas nuevamente, qué pena la intensidad con el tema, al recurso hídrico. Entonces, eso cobra relevancia a la luz de los términos de referencia de la matriz de impacto, es decir, el agua se me convierte en un tema muy importante. Pero entonces allí lo que queremos es que sepan que esta información está disponible para cada uno de ustedes, para cuando tengan que hacer, digamos, esos estudios de los PTS, como se han denominado. En la siguiente diapositiva, lo que hemos querido también es elaborar un aplicativo para la presentación de estos PMAs. Hoy ese aplicativo, que tiene como un objetivo de hacer más eficiente y eficaz el proceso de evaluación y seguimiento a través de la organización y la coherencia de la información reportada, de la incorporación de un inventario sugerido de medidas de manejo para controlar, realizar y seguimiento a los diferentes proyectos, e incorporar una batería de indicadores de efectividad. Es decir, estamos tratando de atar ese documento de soporte a los términos de referencia y brindando unas herramientas que les permitan a ustedes identificar cuál es ese mayor impacto, cuáles pueden ser unas posibles medidas, unos indicadores para efectos de que el proceso de evaluación y de seguimiento sea mucho más sencillo y mucho más claro, transparente y objetivo. Esto lo que hace es que evita reprocesos, facilita la formulación de esos documentos de evaluación y obviamente para la posterior seguimiento del plan de manejo ambiental. Siguiente, por favor. Como lo habíamos mencionado y para efectos de nuevamente buscando la transparencia, eficiencia del proceso, hemos creado unos documentos que se llaman obligaciones mínimas y parte de la lógica del uso del recurso que van a usar. Si es un recurso que está asociado, digamos, a un aprovechamiento forestal, si es un recurso que está asociado a una captación de agua superficial o subterránea, pues lo que hemos definido son unas obligaciones mínimas que debe cumplir cada uno de los usuarios a quienes le otorguemos uno de estos permisos de uso de aprovechamiento. Eso al final lo que nos permite es estandarizar y consolidar esas obligaciones y de tal manera que esos requerimientos legales y directrices institucionales sean mucho más claras, transparentes y en lo que los abogados conocen como las condiciones de tiempo, modo y lugar. Y finalmente esto trae unas ventajas muy importantes desde nuestro entendimiento que tienen que ver con la unificación de criterios por parte de los diferentes profesionales de la entidad, reduce los tiempos en el proceso de evaluación y garantiza definitivamente el cumplimiento legal vigente. Ya para concluir este tema, es importante mencionar que en los temas de cambio climático, en la página de nosotros se encontrarán
algunas actividades, acciones que hemos identificado para el tema de cambio climático y que se unen con lo que ya vamos a ver con la parte tercera de nuestra presentación, que tiene que ver con los incentivos tributarios. Es decir, nosotros estamos proponiendo que hay unos temas muy relevantes asociados al tema de eficiencia energética. Y esa eficiencia energética, la invitación es a que se desarrollen, y ahorita vamos a ver cómo es que se puede aplicar, digamos, a esos incentivos tributarios que hoy están vigentes en el marco del programa de ahorro y uso de energía. Entonces, aquí lo que queremos es que sepan que existen estas medidas, que es importante conocer mi proyecto dónde se va a realizar, si se va a realizar en una zona donde voy a tener más agua con unos escenarios futuros, como los que hablábamos ahorita de variabilidad climática, o si por el contrario voy a tener menos agua en unos escenarios futuros. Y eso pues al final lo que termina decantando es un ejercicio de planeación de mi proyecto turístico especial o de mi hotel como tal. Ya como tercer punto de nuestra presentación, y en la siguiente diapositiva, estamos hablando ya de lo que es la certificación ambiental para acceder a los incentivos tributarios. Este es un aspecto muy relevante y en la siguiente diapositiva vamos a encontrar que se entienden, digamos, esos incentivos tributarios como unas deducciones o exenciones y tratamientos especiales que se traducen en una disminución de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Se constituyen como un estímulo para promover la inversión y fomentar el desarrollo del país. Es importante también mencionar que esto lo que busca es una promoción de los sectores económicos, que busca también el desarrollo de las regiones, busca una generación de empleo y una protección y la conservación ambiental. Estos incentivos tributarios, digamos que tienen unas consideraciones para hacer las solicitudes, tienen un proceso que es reglado, que en algunos casos parte inicialmente del estatuto tributario, en donde nos está diciendo hay formas de acceder tanto a descuentos de renta como a descuentos de exclusión de IVA. Por eso me parece tan relevante traer en este momento este tema y celebro, digamos, que este sea el primer Cocktail Talk en donde podamos hablar de estos temas. Entonces, el estatuto tributario hoy vigente en su artículo 255, en el marco del descuento de renta, define qué significa un control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Y allí ha establecido una serie de decretos que nos permiten definir cuáles son ese tipo de actividades como tal. O sea, cuáles son las actividades a las cuales yo le puedo aplicar esos incentivos tributarios. Y la resolución 509 del 2018 define los requisitos para esa solicitud. Igualmente, el estatuto tributario en su artículo 228 define también cuáles son los sistemas, equipos a los cuales se les puede solicitar ese beneficio tributario. Y allí es muy importante hacer una lectura juiciosa porque lo que yo pida por el artículo, digamos, 424, numeral 7, es específico para lo que tiene que ver con sistemas de control y monitoreo. Y ya vamos a ver un poco más adelante a qué se hace referencia en ese sentido. El artículo 48, y ahí es importante, tal vez ya es a nivel de literal, el literal F me define cuáles son los equipos, maquinaria importada o destinados para procesar, digamos, basuras, tratamiento de residuos, emisiones atmosféricas, entre otros. Y finalmente, el artículo 428, literal I, para el equipo o maquinaria importados para otro tipo de actividades como tal, que tienen que ver con el protocolo de Kioto. Allí debo ser también muy sincero, ese artículo 428, literal I, requiere un pasito adicional y es que la ANLA le solicita al Ministerio de Ambiente si ese proceso se enmarca en lo que está allí planteado el protocolo de Kioto, y estamos seguramente revisando la posibilidad de articularlo y de actualizarlo a lo que hoy es el Acuerdo de París, y como muy bien lo mencionaba el viceministro Cruz, el fuerte impulso que le ha hecho este gobierno en cabeza del presidente Duque de reducir las emisiones en un 51%. En la siguiente diapositiva vemos ya cuáles son los proyectos que son objeto para acceder a los incentivos tributarios.
y que digamos que están en cabeza de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Lo primero, como lo estamos mencionando, que fuera un sistema de control que ayude, digamos, a reducir la carga contaminante de un sistema de tratamiento de aguas residuales, la carga contaminante de unas emisiones a través de procesos de combustión, hornos, calderas, entre otros, y que se instalen allí sistemas de control ambiental, precipitadores electrostáticos, plantas de tratamiento de aguas residuales, mejoramiento de esas plantas, algunos aditamentos, incluso hasta productos que sirvan para mejorar ese sistema de control ambiental. También para sistemas de monitoreo ambiental, en algunos casos ustedes necesitan monitorear la calidad ambiental, es decir, necesitan saber el caudal, necesitan saber las características de esa agua residual, necesitan, digamos, medir la emisión de partículas de sus hornos, necesitan medir el ruido que se genera por la actividad. Eso también, digamos, está incluido como la posibilidad para acceder a un incentivo tributario. Por otro lado, y como lo hablábamos, unos proyectos que generan la reducción de emisiones de carbono asociados a cambio climático, si bien tienen que ir al Ministerio de Ambiente, allí hay una posibilidad enorme, digamos, de lo que estamos viendo a la luz de lo que mencionábamos ahorita de la reducción del 51%, y muchas de las actividades que estamos viendo en el sector turístico, de esos hoteles, operadores, entre otros, está muy orientado en ese sentido. Y finalmente, hay unos proyectos de eficiencia energética que están más en cabeza de la Unidad de Planeación Mineroenergética, pero que hoy son muy relevantes y que tienen un fuerte impulso también reciente por parte de este gobierno. Siguiente, por favor. En esta diapositiva estamos mostrando, digamos, cuáles son los requisitos para esas solicitudes del Estatuto Tributario. Existe, digamos, un formulario, un formato único de solicitud ambiental, y aquí es importante, presidente, que sepan que a mano derecha encuentran ustedes el vínculo en donde está, digamos, las características de ese formato. Toda esta información está muy en línea para que puedan accederlo, conocerlo, los tutoriales y toda la información está allí presente. Están, digamos, las características que tiene que definir, ¿no? Digamos, el artículo del Estatuto Tributario sobre el cual se fundamenta la solicitud, y por eso yo hacía esa claridad o hincapié que tiene que ser, si es por el 424, si es por el 428, por el numeral, el que sea, porque eso es supremamente importante a la luz de nuestra evaluación. Nos tiene que definir si son elementos nacionales o importados, porque dependiendo del numeral, pues hay unos que le aplican dependiendo si son nacionales o si son importados. El objeto y la descripción detallada. Nosotros tenemos que revisar con cierto detalle, digamos, qué es lo que nos van a presentar para efectos de definir la reducción, bien sea de las emisiones, del vertimiento, de las características de la solicitud. Y aquí hay un par de formatos. Dependiendo del artículo que se haya definido, pues hay un formato que es para las especificaciones del elemento o equipo y o maquinaria para la solicitud de IVA, o el formato 5 para la identificación y cálculo de la inversión, que es el descuento de renta. En la siguiente diapositiva ya empezamos a ver a qué era lo que nos referíamos ahorita, digamos, con esa certificación del numeral del artículo 424, numeral 7, y los numerales 428, literal F, es decir, sistemas de monitoreo de emisiones, digamos el IDEAM, si de pronto algún hotel tiene alguna intención de medir clima, de medir precipitación, de medir temperatura, esos sistemas de monitoreo están exentos. Nuevamente, si quieren hacer plantas de tratamiento y o sistemas de tratamiento de aguas residuales, esos elementos también están exentos. Algunos hoteles hemos visto que empiezan a pensar cómo reducir el consumo de recursos naturales y esto es clave. Creemos ahí que hay un potencial enorme porque no son muchas las solicitudes que nos llegan, y esto, digamos, desde esa
visión gremial, creo que es algo que se pudiera empujar muchísimo más o por lo menos hacerlo más visible, porque sabemos que está pasando, pero digamos estamos viendo que esas solicitudes de beneficios tributarios no nos están llegando a la autoridad ambiental. En la siguiente diapositiva, y ya enmarcado en lo que tiene que ver con la eficiencia energética y que también estamos viendo que sucede muchísimo y que no necesariamente están solicitando, digamos, esos beneficios tributarios, construcciones y edificaciones sostenibles, y eso es algo que día a día empieza a pasar y creemos que hay un potencial también enorme frente a cómo gestionar estos temas. El tema de vehículos de transporte para vehículos eléctricos para transporte de pasajeros, creemos que ahí hay una apuesta también grande, lo hemos visto en algunos hoteles y no necesariamente estamos viendo que nos lleguen ese tipo de solicitudes. Y también la iluminación LED en edificaciones. Ese sí es algo que hemos visto, que llega, digamos, con mayor frecuencia, pero sabemos que seguramente algunos de esos trámites no se están solicitando el beneficio tributario. Finalmente, unos temas que tienen que ver con fachadas de control solar. Eso creemos que ahí hay un potencial enorme, y también con el tema de bombas hidrosanitarias, donde creemos que hay otro tema que hoy no se está siendo solicitado ante la autoridad ambiental para efectos de obtener el beneficio tributario. Entonces, estos temas de eficiencia energética, creemos que hay muchas posibilidades y seguramente, como usted lo está liderando, señor presidente, a la luz de una actuación gremial, seguramente puede tener unos mejores resultados. Entonces, quedamos a disposición de usted. Estamos aquí, como lo mencionaba, con el subdirector Carlos Rodríguez para que podamos resolver cualquiera de las preguntas que las personas que nos están oyendo en este momento puedan hacernos. Y muchas gracias nuevamente por esta invitación. Muchísimas gracias a usted, director Rodríguez. Una presentación muy valiosa para nosotros. Realmente quiero destacar también algunos puntos muy rápidamente. Uno de ellos, por supuesto, la explicación que usted bien nos dio de proyectos turísticos especiales. Genera mucha expectativa, obviamente, en el país. Esperamos que sea una herramienta que tenga bastante aprovechamiento. Por supuesto, quiero destacar el reporte de variabilidad climática. Creo que ahí hay una herramienta muy positiva que pueden utilizar nuestros hoteles, no solamente quienes están desarrollando nuevos proyectos, sino, como usted bien lo decía, poco proyectar qué es lo que puede estar ocurriendo en los próximos 2, 3, 5 días, porque nos viene ocurriendo. De hecho, hace algunos días estuvimos también muy atentos de la situación climática en nuestro Caribe colombiano, y sin duda alguna aquí hay una herramienta que usted nos está compartiendo y nos está acercando al sector del alojamiento de hospedaje. El tablero de control de compensaciones y muchas otras herramientas, pero quizás quiero profundizar en varios de los puntos que usted aquí nos trajo hoy a consideración, no solamente cómo a través del estatuto tributario se están contemplando ya específicamente en diferentes artículos unas políticas de incentivos y de beneficios tributarios, que quiero sobre todo subrayarlo frente a qué aspectos de la operación, del trabajo, desde el alojamiento de hospedaje que venimos haciendo y que venimos escuchando de cada uno de nuestros afiliados y por supuesto de los participantes que no son afiliados, como es el caso de la medición de partículas, el medir el ruido, el proyecto, por ejemplo, asociado a las disminuciones de las emisiones de carbono, o sin duda alguna, cómo, por ejemplo, visibilizar más, que usted bien lo decía también, ese consumo de recurso hídrico que se viene haciendo. Realmente en el país tenemos nosotros quizás una bandera bastante bien alta sobre cómo desde hace varios años atrás hemos venido estimulando, digamos, las mejores políticas posibles dentro de nuestros establecimientos de alojamiento de hospedaje para tratar de lograr esa disminución de consumo hídrico, en donde, por supuesto, es muy importante también el rol del turista. También, por supuesto, quiero destacar acá las construcciones y edificaciones sostenibles. Esto viene desarrollándose bastante bien en el país, en los ejercicios de remodelación, pero además en los ejercicios de edificaciones nuevas. Se ha venido viendo, por supuesto, cómo hay allí realmente un compromiso también importante. Mencionaba usted otros aspectos, mire, vehículos eléctricos también, hay distintos casos también que hemos nosotros encontrado de cómo también quizás por falta de conocimiento se podría llegar a conocer de estas políticas de incentivos, o incluso la iluminación, digamos, LED, que vienen también adoptando varios de nuestros establecimientos de alojamiento de hospedaje. Yo creo que usted nos ha compartido un muy buen, digamos que, insumo, una muy buena cantidad de información que primero le solicitaríamos respetuosamente nos comparta la presentación, nosotros hacérsela llegar a cada uno de nuestros afiliados también. Quienes estén interesados, yo les pediría
si aquí hay, digamos, establecimientos conectados en este momento participando, que quizás nos escriban a uno de nuestros correos electrónicos solicitando la presentación y con mucho gusto se la haremos llegar. Lo pueden escribir al correo de nuestra directora de comunicaciones que ha venido liderando el montaje, digamos, de este evento también, que es esantana@cotelco.org. Allí podremos nosotros compartirles esta presentación. Y yo creo, director Rodrigo, que ya con esto, por respeto al tiempo, por la agenda de ustedes y por la agenda de cada uno de los asistentes, estaba previsto para las 3 de la tarde, como lo dijimos desde el principio, un formato corto, un formato precisamente de una conversación muy precisa que permite dejar allí unas inquietudes para que ojalá muchos más establecimientos de alojamiento de hospedaje se sumen a esta política que ustedes han venido estimulando a través de incentivos y a través de beneficios tributarios. Veo al señor viceministro que llega aquí también. Señor viceministro, agradecerle a usted. Usted nos escuchó, le planteamos este evento realmente con el propósito de acercar a esta hotelería del país, al alojamiento de hospedaje del país, a su sector, al sector del medio ambiente, que es muy importante también para nosotros, y no solamente con nuestro interlocutor natural, que es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sino con ustedes, en donde ustedes desde la política de sostenibilidad han venido trazando, como lo pudimos ver hoy, también unas oportunidades que entraremos a explorar. Así es que muchas gracias, señor viceministro, muchas gracias, director Rodrigo, y a cada uno de los participantes les agradecemos por habernos acompañado hoy. A usted, presidente, muchas gracias. Estuve muy atento a esa muy completa presentación de Rodrigo, director de la ANLA. Aprendí mucho también, doctor Rodrigo. Y a usted, presidente, muchas gracias siempre a su servicio. Quizás ahí lo escuchamos. ¿Aló? ¿Ahora sí? Señor. No, estaba diciendo que estuve muy atento a la presentación del doctor Rodrigo, director de la ANLA. Aprendí mucho, doctor Rodrigo, por esa muy completa presentación. A usted, señor presidente, muchas gracias también por esta convocatoria. Aquí está el Ministerio de Ambiente y la ANLA al servicio de este gran gremio que está usted presidiendo con lujo de detalles. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministro. Una feliz tarde. Mil gracias.